Hola, profe. ¿Está motivado, profe? No se lo escuche. Ahora sí. Vamos cambiando, mostrándose. Está Ahora, lloviendo, ¿cierto? no sé, acá no. Está lloviendo de pana. ¿Está lloviendo para allá? Sí, para que sí, para los Sí, creo que teléfonos, sí. sí. Me acabo de dar cuenta que está lloviendo. Acá chispeó un rato, pero acá no. En este momento dejo. Mira, Daniel, saca tu imagen de tu negro. Ahí la va a abrigar, sí. Daniel Salazar. Tiene un negro ahí que conocemos ahí un poco. Ya, vamos a emitir a los demás. Sí, este lado. Profe, ¿usted tiene algo en contra de los negros? No, para nada. Para Ah, nada. ya. De hecho, Profe del Ku Klux Klan. no, para nada. De hecho, viví mucho tiempo rodeado de personas de color. Hubo unos años que viví en Medellín y en Ahora el sí me sector veo. había muchos, o sea, hay personas, muchas personas de color en el lugar donde yo viví. Viví varios años en Colombia, en Medellín. Entonces, Super 8. Super 8. y un drama. Ya chicos, vamos a comenzar. Tenemos poquitazo tiempo en estos 40 minutos del aula virtual. Chicos, vamos a mirar, estamos mirando un poco las relaciones que hay entre los seres vivos, lo que llamamos las relaciones ecológicas, vale decir, cómo se relacionaban las especies en un ecosistema. Y vamos a seguir avanzando en esto, vamos a terminar de ver algunas relaciones que nos quedan para seguir avanzando en cómo se va dando este comportamiento y cómo van creciendo las poblaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actual? Y mirar un poco los fenómenos, entender también un poco cómo va a ir aumentando el tema de la población y los factores que van a ir aumentando. Fenómenos como los que estamos hoy día escuchando, el cambio climático, que es una cosa que se escucha cada día, pero como se habla mucho, se dicen muchas cosas, de repente pecamos por usar mucho la palabra y no saber del fondo cuáles son los fenómenos y qué es lo que está realmente ocurriendo. Entonces, lo importante de repente es detenerse, aprender un poco o dar alguna idea para que ustedes también les dé como las ganas de repente saber un poquito más para no repetir siempre lo mismo. Porque de repente uno ve las noticias y las noticias dicen cada cosa, que es mejor de repente decir, mirar con sentido crítico lo que uno escucha. Entonces, vamos a retomar un poco esto. Durante esta semana o la próxima, yo no tengo claro porque hoy día en la tarde después de esto tenemos nosotros consejo de profesores, se les va a enviar una actividad en línea donde ustedes van a tener que aplicar. Recuerden que hemos tenido como 2 semanas donde no han tenido que mandar nada por internet, ninguna actividad. Por lo tanto, se va a hacer una actividad que es bastante simple y que es una actividad formativa. Y yo insisto en esto de la actividad formativa, que significa que aunque llevan una nota, no son notas que en el sentido que son notas que van a ir a un libro. Son notas como para ir viendo, para que ustedes vean cómo van.
y en ese sentido es súper importante tener claro, las evaluaciones que estamos haciendo hasta el momento todas son formativas, no son evaluaciones sumativas en el sentido que van a ir registradas en su libro después. Después, a lo mejor, obviamente, vamos a considerarlas en el día que volvamos, que no tenemos idea cuándo va a ser, y sobre todo en este periodo que está tan complicado, no sabemos. Hay que tener fe que ojalá sea pronto. ¿Y por qué digo que ojalá sea pronto? Porque si es pronto es porque se están solucionando los problemas que estamos viviendo. Porque yo creo que nadie quiere ver lo que estamos pasando en los hospitales y todo ese tema. Entonces, para ir al tema, vamos a retomar entonces lo que estábamos mirando. Relaciones biológicas. Hemos visto relaciones de ayuda mutua, relaciones de depredación, como la imagen que está ahí. Depredación, vale decir, el puma se come al ciervo, el pobre ciervo murió, para él fue nefasto en su vida. Él estaba pasando de chancho el ciervo, pero murió. Por lo tanto, el depredador está bien, para él súper bien. Y también las llenas. O sea, para él es súper bien. Por lo tanto, en una depredación, para el depredador es positivo. Pero para la presa es negativo. La presa en una depredación, ojo ahí, siempre desaparece. Nunca queda un rastro de ella. Porque hay otras relaciones que hay alguien que le va mal, pero puede que quede ahí. Quede ahí. Le va mal, pero de alguna forma se la arregla. Por ejemplo, si yo compito, ojo, fíjense bien, en la competencia, para que vean, la competencia es positiva para uno y negativa también para otro. Yo compito por el alimento, somos dos. Vamos dos a competir por un pedazo de pan. Yo me como el pan y el otro se quedó sin pan. Uno ganó, positivo, y el otro perdió. Pero en último caso, el que perdió el pedazo de pan podrá conseguirse otro pan después. Pero en cambio, en la depredación es distinto. En la depredación, para uno es positivo y para otro es negativo. Igual que en el anterior. ¿Pero por qué es ¿Y los distinto? carroñeros, profe? ¿Perdón? ¿Y los carroñeros? Sigue desarrollando la idea para poder entender por qué me decís los carroñeros. Que usted dice que más o menos cuando ya se come al ciervo, ¿Ya? ya el positivo, ¿cierto? ¿Sí? Y el ciervo negativo, ya se murió. ¿Ya? Se supone que ya él salió positivo, pero los carroñeros también salen positivos porque también puede sacar alimento de eso. Ah, sí, no, sí estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. No, acá yo estoy viendo esta relación de acá. Ahora, estamos, Ah, no, ok. claro, acá, claro. Obviamente acá ahí hay otra relación que se va a dar en la relación entre el carroñero, es decir, el organismo que va a aprovecharse de los residuos y va a ser un transformador de los residuos que hay y que se va a beneficiar. Y el otro, ojo, que ahí vamos a ver, es eso, otro tipo de relación que la vamos a ver, donde en el fondo al residuo no le pasa nada porque ya no está. Es decir, el ciervo que ya está muerto, los residuos están ahí. El carroñero va a ser beneficioso para él. Pero para el ciervo no va a ser ni positivo ni negativo. Y ahí es otro tipo de relación que la vamos a analizar en un ratito más. Pero ahí está esa relación que habíamos visto anteriormente. Ahora, vamos a retomar otra relación que no hemos visto, que son ya más nuevas. Y vamos a mostrar este nombre para que lo vayan registrando en su cuaderno. Perdón, esa la miramos. Creo que me estoy pinchando al revés. Ahí está. Cuidado con esta, que es nueva para que la registren en su cuaderno o donde estén tomando su apunte. Que no es tan conocida, a pesar que la hemos visto, pero a lo mejor por el nombre. Amensalín. Cuidado con los nombres que a veces se parecen, ¿eh? Porque uno se confunde entre comensalismo y todo esto, se empieza a confundir. ¿Sí, Nicolás?
Profe, como dice, el amensalismo es uno que hace que el otro no se crezca y desarrolle. Puede ser, por ejemplo, si introduce en otra especie a un ecosistema donde esa especie, no, digo, esa especie, la especie que introducen devora, por ejemplo, no sé, una planta que necesita otra especie y esa especie que necesita esa planta muere. ¿Ya? Dame un ejemplo concreto. A ver Por si lo... ejemplo, no sé, a ver, por ejemplo, unos conejos que tenemos aquí en Chile necesitan, no sé, de una planta que solamente está aquí en Chile ¿Ya? y meten otro animal que no es de este ecosistema, pero igual se come esa planta y devora toda esa planta y no dejan que los conejos se coman esa planta, los conejos empiezan a morir porque no pueden alimentarse. Exacto, por ahí va la idea. Ahí Pero va la también idea. Allá. Está bien el también pueden ejemplo. buscarse otro método de alimento. ¿Perdón? También pueden buscarse otro método de alimento. Claro, podrían hacerlo, pero en este caso, o en el caso que plantea tu compañero, la relación se va a establecer, primero analicemos la relación para poder mirarlo en perspectiva. Dice, Ok. es una relación de dos organismos, ¿ya? Siempre que hay uno que va a impedir que otro crezca y se desarrolle. Hay uno que va a afectar a otro. Por lo tanto, para uno va a ser positivo y para el otro va a ser negativo. Son parecidas a las otras, pero hay uno que va a afectar al otro. E inclusive va a impedir que el otro se desarrolle. Por ejemplo, si yo tengo una enredadera, hay algunos tipos de enredadera que empiezan a crecer e inclusive impiden que se desarrollen otro tipo de plantas abajo de ella. Las sofocan. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de limpiar los jardines y esa costumbre de limpiar los jardines es beneficiosa para que se desarrollen otro tipo de organismos que hay, porque a veces el exceso de pasto, el crecimiento del pasto y el crecimiento de algún tipo de plantas impiden, como decimos generalmente en nuestro entorno, sofocan a las otras plantas e impiden el desarrollo de otras plantas. Entonces, en el amensalismo, el individuo que se ve afectado generalmente es el más débil o el de menor tamaño. Se ve afectado por un organismo mayor. Entonces, esa es una relación. Un organismo de mayor poder puede verse afectado, ya sea porque ocupa el espacio, ya sea porque ocupa el alimento, ya sea porque ocupa la luz. Ejemplo clásico son las enredaderas en el entorno vegetal. Y es un tipo de amensalismo. Ahí hay un ejemplo, como más simple para poder entender esta relación. Entonces, puede llegar a un momento en que destruya el organismo. No necesariamente desaparece, pero puede llegar a una situación extrema en que esos organismos desaparezcan, pero lo afecta a ese punto. Entonces, es una relación bastante particular de organismos. Por eso, generalmente, estos organismos de mayor tamaño hacen sentir, comillas, en palabras muy simples, su poder en el entorno. Entonces, siempre acá hay una relación positivo y negativo. La relación que nos queda, que es una relación más común, es mucho más, para nosotros mucho más conocida, o la hemos escuchado más, es una relación que se llama simbiosis. Es muy parecida al mutualismo. Ojo acá, porque aquí sí nos podemos confundir. Y aquí creo que estén atentos, porque son muy parecidas. Son prácticamente exactas, entonces aquí nos podemos entrar a confundir siempre. Y es la que uno siempre como que tiende a preguntar, porque es la que tiene los pequeños detalles. Vamos a admitir que está llegando atrasado. Primero que nada, para que lo remarquemos, es muy parecida al mutualismo, como dice arriba. Las dos especies salen beneficiadas. Positivo, positivo para las dos especies. ¿Pero en qué se diferencian? En que es una relación, en la simbiosis, es una relación obligada de las dos. En el mutualismo, yo puedo estar relacionado con otras especies, pero puede que sí, puede que no. ¿Puedo ayudar? ¿Entre dos especies se pueden ayudar? Puede que sí, puede que no. En cambio, en la simbiosis deben estar juntas para poder favorecerse.
Las dos especies no pueden vivir en forma independiente, se necesitan. Para poder desarrollarse se necesitan. Deben estar juntas, porque si no, no se desarrollan ninguna de las dos en forma sola. No pueden vivir en forma independiente. Entonces, esa es la relación fundamental. Aquí estas especies no viven separadas, deben vivir junto a otras, por las razones que vamos a explicar ahora. Vamos a ver el ejemplo muy clásico. De hecho, es tanta la relación que a veces el organismo, como viven unos unidos a otros, se le da el nombre como si fuera uno. Por ejemplo, el clásico ejemplo, los líquenes. Los líquenes, nosotros le hablamos del líquen como si fuera un organismo, uno solo, pero en realidad son dos. Es una alga unida con un hongo. Es decir, son dos organismos que viven siempre juntos, uno al lado del otro. Nunca se separan, se necesitan. ¿Por qué? Porque el alga realiza la fotosíntesis, es decir, produce el alimento. Y el hongo retiene la humedad, evita que el organismo se seque. Entonces, es una relación íntima. Uno evita que se seque, le da el agua para que el alga pueda realizar la fotosíntesis. Uno produce el alimento, el otro mantiene la humedad. Uno produce el alimento, el otro mantiene la humedad. Y entonces se puede formar, los dos organismos pueden vivir en esta relación en que no se pueden separar nunca. Si uno falta, el otro falta. El otro, o sea, si uno se destruye, el otro también se destruye y desaparece el líquen. Y ahí hay un ejemplo de simbiosis. Para los dos es positivo, pero los dos no se pueden separar por ningún motivo. En cambio, en el mutualismo se pueden ayudar, pero en un momento determinado se ayudan, pero después termina la relación. Por ejemplo, dos animales se ayudan para conseguir alimento. Una vez que consiguen el alimento, cada uno va por su lado. Desaparece la relación. Estamos, Benjamín Méndez, ¿está clara la diferencia entre mutualismo y simbiosis? Sí. Mutualismo, entonces, por ejemplo, dos rumiantes, dos animales diferentes, se unen para luchar contra otro con el fin de obtener agua, por decir algo. Una vez que han obtenido el agua, han satisfecho su necesidad, cada uno va por su lado, se separan, ya no se necesitan. En un momento se unieron, relación de mutualismo, se ayudaron, se separan. En cambio, en la simbiosis no puede ocurrir eso porque están unidos y si se llegan a separar, desaparecen los dos. Y ahí está el tema. Y esa es la relación simbiótica. Ahí hay otro ejemplo, en el PPT indica que las vacas tienen microorganismos en su estómago que le ayudan a digerir los vegetales. ¿Por qué es una relación simbiótica? Todos los rumiantes, es decir, las vacas, las ovejas, los camellos, tienen estas bacterias. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Que tengan estas bacterias en el estómago. Si no tienen bacterias, no pueden destruir la celulosa de los vegetales. Si no pueden destruir la celulosa de los vegetales, las vacas, las ovejas no se pueden alimentar. Tan simple como eso. ¿Y por qué es importante que las bacterias realicen ese proceso? Porque también ayudan a alimentarse a las bacterias, es su fuente de alimentación. Por lo tanto, los dos se ayudan. Por lo tanto, las bacterias viven dentro de las vacas y van a vivir siempre. Por eso las bacterias pueden ser positivas para nosotros también. De repente hablamos que yo me enfermé con una bacteria. Estoy enfermo porque algo, pero las bacterias son buenas. También tienen elementos positivos. O si no, ¿cómo ustedes van a tomar yogur en las mañanas? ¿Quién fabrica los yogures? La leche se transforma en yogur por bacterias. Si no tuviéramos bacterias no podríamos tomar ni siquiera un yogur. Entonces las bacterias pueden ser importantes. Hay algunos ejemplos. Entonces, ojo, la relación simbiótica y los dos se ayudan.
pero ojo, que no se pueden separar por ningún motivo, están tan juntitos que es como esas relaciones que no pueden, como dirían por ahí, ya, como relaciones de amores que no pueden terminar. Una vez que se separan ya los dos mueren, los dos desaparecen. Vamos a ver, no recuerdo, ahí hay un ejemplo de un líquen, perdón. Yo pensé que había puesto otro. Pero ahí hay un ejemplo de un líquen. Ahí yo veo un solo objeto, o sea, un solo ser vivo, pero en el fondo ahí hay dos, que es la unión de un alga y un hongo. Y generalmente son esta estructura, nosotros siempre los vemos, los líquen en las piedras, en los acantilados fundamentalmente. Generalmente nosotros los vemos cuando tienden a desaparecer, cuando hay muy poca humedad en ese sector, en esos sectores. Miramos el último y después hacemos el resumen para poder ver algunas características. Y tercera, y ahí vamos al trabajo que vamos a hacer, o sea, a las preguntas. Comensalismo. Relación comensal. Esta es una de las relaciones más interesantes. El comensalismo, si yo lo tuviera que graficar, es bastante simple. Para uno es positivo y para otro no le pasa absolutamente nada. Es decir, uno se ve beneficiado y al otro no le afecta. No le afecta absolutamente nada, no le pasa nada. Le da lo mismo que esté o no esté. Y un ejemplo clásico son los nidos en los árboles. El nido es fundamental para que estén las aves se desarrollen, las aves crezcan y todo lo demás. Pero los árboles no se ven afectados por la presencia de nidos. Salvo que haya un exceso de cantidad de nidos, etc. No, pero en general, el comportamiento de los nidos por el tipo de especies, no hay una gran densidad de población de aves en un solo árbol. Generalmente en un árbol hay una familia, en otro árbol hay otra familia. Pero si ocurriera que hubiera mucha población de aves en un solo árbol, ahí se vería afectado. Pero en general en el comensalismo es porque una especie se beneficia de algo y a la otra llanamente no le pasa absolutamente nada, le da lo mismo. O sea, no es que no le dé lo mismo, sino que no se ve afectada ni positivamente ni negativamente, perdón. No tiene problema en que el organismo esté o no esté presente. No se va a ver afectada en ningún sentido, ni positivo ni negativo en ningún punto de vista. Por lo tanto, su relación va a ser... me va a dar lo mismo, por decirlo en palabras simples. Y finalmente, la última, que para nosotros la usamos bastante. A ver, Benjamín, ¿qué es para ti un parásito? Un ser Así, la primera idea de un parásito. que es como un bicho que se alimenta de otro ser vivo hasta que lo mata Ya, y y luego repite el mismo proceso hasta morir. ya. Puede morir o por lo menos afectarlo, ¿no es cierto? Sí. O afectarlo mucho. Entonces, tendríamos entonces para uno sería, ¿cómo sería para uno? ¿Positivo y para el otro? Negativo. Para el otro sería negativo. Entonces, se establece una relación en que hay un parásito que puede vivir dentro o fuera del organismo. Los parásitos pueden vivir dentro de un organismo o fuera del organismo. Un parásito y el organismo donde vive se llama el huésped. Por ejemplo, yo puedo tener un parásito y yo puedo ser el huésped. Por ejemplo, puedo tener un parásito externo. Perdón, Nicolás, dime, Nicolás.
Profe, yo ya he leído en un libro sobre los parásitos ¿Mm? que salía que nosotros teníamos, por ejemplo, los parásitos más comunes. Está la salmonela, que se encuentra en los animales de sangre caliente y en nuestros intestinos. ¿Ya? Sí, tenemos salmonela. O también tenemos la tenia, que es una lombriz, que también puede estar en el interior de nuestro estómago, que es una lombriz que se adhiera al estómago. Entonces, nosotros ahí tenemos, nosotros somos los huéspedes porque en nosotros vive el parásito y, y de nosotros se obtiene el alimento. Por lo tanto, no es positivo. Es, como alguien marcó ahí, para nosotros es negativo, no es positivo, es negativo, como alguien está marcando ahí. Profe, yo me acuerdo que la salmonela te da por los huevos o algo así me dijeron. A ver, la salmonela para Tifi, fundamentalmente por tifus, es una transmisión viral, bacteriana. Ahora bien, eh, lo que se transmite, como se dice, fundamentalmente a través de huevo y todo eso, es fundamentalmente ciertos parásitos que son fundamentalmente la teniasis, que es lo que llamamos comúnmente como la lombriz solitaria, que es una de las enfermedades recurrentes, fundamentalmente en los niños pequeños, y se da porque nosotros tenemos la característica, nosotros cuando éramos más menores, como somos ávidos de reconocer al mundo, empezamos a probar todo lo que entra en contacto con nosotros. Y echamos a la boca, no sé, pues, probamos la tierra, probamos las hojas, y entre probar y probar, entrábamos en contacto con diferentes ácaros o huevos de esta tenia. Por eso había que tener mucho cuidado con la higiene de animales que estaban en el entorno, sobre todo de niños pequeños, y porque es muy fácil de transmitir estos ácaros. Lo mismo con la ácaros como los piojos, pulgas, etcétera, que son también parásitos, porque se alimentan del huésped, que en este caso seríamos nosotros. O los animales que tienen montones de parásitos. Ustedes están claros que, por ejemplo, un perro tiene parásitos, que ustedes tienen que estar constantemente retirando con diferentes líquidos porque se alimentan de este huésped, que sería el perro, y le generan una serie de problemas porque en el fondo él es el beneficiario, el parásito, porque se alimenta, se puede reproducir en el huésped, eh, y después, y inclusive si es tanto el efecto, puede producirle inclusive hasta la muerte. Dime, estaba levantando la mano Nicolás, creo. Nicolás. Profe, es que a mí el parásito que más me preocupa es la malaria, ¿La que qué? es súper mortal. La ¿La qué? malaria. Ah, la malaria. Sí, el problema está en que la malaria es bastante bueno, hoy día quizás en otro momento yo te habría dicho ni siquiera preocuparse, porque no es de nuestra región y como es transmitida a través de insectos y es de climas cálidos, yo te diría ni te preocupes, porque, y nadie debería No preocuparse. sé, pero es que, por ejemplo, igual da un poco así de pena por las personas que viven en esos ambientes. Ah, claro. No, no, y sabes, no, no, mira, déjame desarrollar un poquito la idea. ¿Sabes por qué yo te decía ni siquiera preocuparse? Porque como estamos lejanos. El tema pasa es que hoy día estamos con el tema de la crisis de salud que tenemos, nadie viaja. El problema está que todas esas enfermedades que para nosotros eran muy lejanas, como por ejemplo la malaria, que eran enfermedades tropicales, fundamentalmente transmitidas por el vector, que generalmente son mosquitos,
hoy día son enfermedades que no son tan de esos sectores, porque como se transmiten con el tema de los viajes, la comunicación en avión es tan fácil, es fácil también que los moscos se transmitan de un lugar a otro, la gente con la enfermedad pasa de un lugar a otro, por lo tanto, esa protección que había física, por ejemplo, Chile tenía esta protección de las cordilleras, tan importante que era para nosotros antes, las enfermedades no se transmitían con mucha facilidad, pero ahora nosotros no tenemos esas barreras físicas, por lo tanto hay ciertas enfermedades que antes no nos llegaban a nosotros y hoy día sí llegan con mucha facilidad. Además, con la inmigración de personas, llegan un montón de enfermedades que para nosotros no eran conocidas. El parasitismo entonces es una enfermedad que nosotros tenemos, donde alojamos un organismo que se llama parásito y se aloja en un organismo que se llama el huésped y de él se nutre. En él se puede reproducir y de él también lo puede dañar a tal punto que lo puede causar la muerte. Y ese es el huésped o hospedero. Y en él puede ocasionar el daño. Y ahí tenemos, por ejemplo, un parásito, como vemos en la imagen, que en una cactácea, el cactus, está el quintral, que es un organismo que le está destruyendo al cactus, se lo está, al final va a terminar secándolo. Generalmente cuando uno ve un cactus seco, uno dice, porque no había agua. Falso. Porque los cactus tienen una característica, por este tipo de espinas, son sensores, atrapan la humedad del ambiente, por lo tanto los cactus deberían siempre crecer. El hecho de que se sequen generalmente es porque estaba el quintral, que es el parásito, el cual se nutre, crece, le extrae los nutrientes, le extrae el agua, lo deja sin nada. Entonces le impide el poder desarrollarse y crecer. Ahora bien, como síntesis así general, miremos el resumen. Competencia para los dos es negativo, los dos pierden. La depredación, para uno es positivo, para el otro es negativo. Porque el león gana, la presa pierde. En el mutualismo, para los dos es positivo, pero acá los dos se pueden separar en un momento. Da lo mismo, se ayudan, pero después los dos se separan. Es decir, vamos a luchar por la comida, pero después yo me voy, después que conseguimos la comida, cada uno va por su lado. En el comensalismo, bueno, hay uno que sale beneficiado, los pajaritos que están en el nido, pero ya, el árbol no le pasa nada. Sí, había una acotación que hubo alguien que hizo en el chat que me pareció muy buena. Sí, los peces, los aves se alimentan del árbol. Por eso yo hice la salvedad. Si la población de aves es muy grande, deja de ser una relación comensal, porque puede ocurrir que si las poblaciones son muy grandes, pueden destruir el árbol. ¿Cuándo es una relación comensal? Cuando se comportan en forma relativamente normal. Es decir, generalmente una familia de aves ocupa generalmente un espacio, porque son muy territoriales las aves. Como nosotros, somos territoriales, nosotros vivimos en una casa. Nuestra familia vive en una casa, salvo que haya un problema de densidad poblacional. Nosotros también cuando tenemos problemas familiares, empezamos con problemas de densidad, tenemos que traer a la tía, a la abuela, todo, y ahí empiezan los problemas. Lo mismo ocurre en las especies. Generalmente son territoriales, es decir, no dejan entrar a muchas más especies, pero si hay poca alimentación o poco espacio, van a permitir que ingresen otros. Y ahí sí, la relación va a dejar de ser comensal, porque ahí el árbol sí se va a ver afectado. Y en el parasitismo, para uno era positivo y para el otro es absolutamente negativo. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿Las relaciones? Sí. Ya. Sí. Qué bueno, impeque. Sí. Sí. Impeque. Sí. Qué bueno. Qué bueno, chicos. Es que me pegué mucho el micrófono a la boca. Ya.
Esa es la idea. Bueno, quería empezar con lo otro, pero no creo porque nos queda muy Oh, poquito profe, está tiempo, lloviendo pero terrible. solamente una idea antes de terminar, porque nos queda poquito tiempo, que estas relaciones van a generar un problemita así en las poblaciones. Que cuando hay muchas competencias, mucha depredación, mucho parasitismo, ¿qué pueden afectar? A ver, vamos a ver qué dice el chat. Quedan 5 minutos. No sé quién no, 4 minutos. ¿En qué van a afectar? Van a afectar en el tamaño de una población. En la cantidad de individuos que viven en una población. Oiga, profe, ¿le puedo decir algo que no tiene nada que ver? Sí, dígame, está lloviendo. Parece que está entrando agua a mi pieza, permiso. Sí, es que acá me acabo de dar cuenta que acá empezó a llover fuerte. Raro, raro en este tiempo que no llueve nunca. Como que extraño que llueva. Falta un tornado. Está bien, se limpia un poco, se retira el dióxido de azufre que hay en el ambiente. Recuerden, los primeros 5 minutos de cuando no ha llovido mucho, la lluvia es ácida. Se elimina ácido sulfúrico. Por eso hay que tener mucho cuidado con la primera lluvia. Bueno, chicos, ¿cómo sé el tamaño de una población? Y con esto termino. Ese cuadro nomás. ¿Qué es lo que dice ese cuadro? A ver, ¿quién interpreta ese No cuadro? fue nada, no fue nada. ¿Quién es capaz de interpretar ese gráfico que hay ahí? ¿Cómo voy a calcular el tamaño de una población? Ya sea de personas, de perros, de gatos, de pinos, no sé, pues, de cualquier población, de cualquier cosa que exista. ¿Cómo interpretan ese gráfico? ¿Cómo sé cuántos individuos hay en Chile? Yo lo determino con ese gráfico, te digo. ¿Qué considero para determinar la población de Chile? O la población de perros que hay en Chile. O de gatos que hay en Chile. O de pinos que hay en Chile. ¿Qué es lo que considero? Bueno, los pinos no tanto, pero... ¿Qué hay que considerar para saber el tamaño de una población? Fíjense ahí, miren el gráfico. ¿Qué es lo que hay que considerar para que no se lo olvide nunca? Para considerar siempre el tamaño de una población, ¿qué hay que considerar? ¿Cuántas personas nacieron? ¿Cuántos llegaron de otros lugares? ¿Cuántos murieron? ¿Y cuántos se fueron? Por ejemplo, para saber el tamaño de la población de Chile hoy, tengo que considerar en el año 2020 cuántos fueron los nacimientos en el año 2020 hasta la fecha, cuántos ingresaron al país que no eran chilenos, cuántos murieron a la fecha y cuántos se fueron del país a la fecha. Con eso yo puedo determinar el tamaño de la población. Lo mismo con los perros. ¿Cuántos nacimientos de perros hubieron? ¿Cuántos perros nuevos llegaron a este espacio? ¿Cuántos perros se murieron? ¿Y cuántos perros se fueron del lugar donde yo vivo? De esa forma determino el tamaño de una población. Porque para determinar este tamaño de población se va a ver también afectado con las relaciones comensales, de depredación y todo. ¿Por qué? Las muertes pueden ser ocasionadas por depredación, pueden ser ocasionadas por estas otras relaciones biológicas o ecológicas. Entonces, para terminar, solamente este cuadro, para que lo tengan clarito, para saber el tamaño de una población, entonces, que está sometida a todas estas relaciones, siempre tengo que saber cuántos nacieron, a eso le sumo cuántos llegaron, que es la inmigración, y a eso le resto cuántos murieron y cuántos se emigraron, es decir, cuántos se fueron. ¿Estamos? Si lo colocamos en una fórmula, ¿cómo sería? La población sería los nacimientos más la inmigración, a eso le resto
la muerte y le resto la emigración. Son un teléfono. Entonces, le tengo que sumar los nacimientos más la inmigración y restarle la muerte más la emigración. Recuerde que la emigración es la gente que se va y la inmigración es la gente que llega. Miro el chat. Y con eso estamos en el día de hoy. Son los 40 minutos, estamos terminando. Bueno, chicos, con eso estamos. Nos vemos el viernes. Clase de física el viernes. Que estén bien, mañana descansen. Recuerden que mañana no tienen ningún tipo de actividad, solamente patanear. Chao, profe. Chao, cuídense, pásenlo bien. La verdad, coman su pie pasar. Está lloviendo.